investiga al exfutbolista Jorge Valdivia, que podría volver a la cárcel, Rafa. Podría volver. ¿Y saben cuándo? Mañana. ¿Y por qué? Les voy a contar los elementos que hoy día están en una cuenta regresiva, primero para revisar la actual medida cautelar que tiene el exfutbolista Jorge Valdivia, que ahora se va a analizar si está cumpliendo o no la medida cautelar que hoy día lo tiene con arresto domiciliario nocturno. Y ojo con esto, mantenerse alejado de una de sus denunciantes. ¿Y por qué esto es lo que podría haberse pasado a llevar? Por lo siguiente: 13 de septiembre, Santiago Centro, Barrio París, Londres, en una, podríamos decir, una feria que habitualmente se está realizando en ese sector, un lugar muy bonito, por cierto. Se le ve, se observan, producto de algunas cámaras, a Jorge Valdivia caminando. Se le ve con dos personas, dos mujeres. Según la denunciante, ocurre lo siguiente: hacen un contacto visual. Ella se encontraba, podríamos decir, mirando joyas en un local, en uno de estos puestos que se ponen a propósito de esta feria que en ese lugar tiene ubicación el día 13 de septiembre, entiendo que es un día sábado. ¿Qué es lo que ocurre según la denunciante? Jorge Valdivia se percata de su presencia. Dice así el relato: me percaté de la presencia de Jorge. Venía en sentido contrario hacia mí, en compañía, según su testimonio, de Maite Orsini, no generándose ningún tipo de interacción entre ambos. Así señala la denuncia. Es el primer encuentro, podríamos decir, que tienen. Al comienzo, entonces, ella se percata que está Jorge Valdivia. Según ella, ambos se dan cuenta, pero no pasa nada en primera instancia. Luego, más tarde, cerca de las 7:15, la situación, dice la denunciante, escala. Dice que en algún momento, estando en completo conocimiento que me encontraba en el lugar, o sea, ya el primer encuentro había sido clave para entender que se habían reconocido, según el testimonio de la denunciante, a eso de las 19:15, mientras seguía en este evento, en esta feria, me acerqué hasta un puesto de joyas en compañía de mi amiga. Me percato de forma bastante sorpresiva de la aparición de Jorge, quien ya no se encontraba en compañía de Maite Orsini, dice el testimonio. Luego continúa, dice lo siguiente: de manera muy desafiante, encontrándose prácticamente frente a mi rostro, lo cual me dejó totalmente paralizada y con bastante temor, comienza a gritar de forma muy agresiva y prepotente. Voy a citar parte de estos dichos. Esta es la hue. Esta es la hue. La apunta, le hace gestos en las imágenes que las capta una cámara que no es municipal, una cámara que presencia todo esto de no muy buena calidad, pero sí permite observar ciertos elementos que hemos podido también nosotros revisar. Se muestra a esta persona, sería Valdivia. Al parecer, esa situación queda bastante clara en las imágenes, y avanza por la calle. Y el punto es que se acerca, la amedrenta, le hace gestos. Dice esa frase que yo la estaba reiterando: ella es la hue. Entonces, esa acción es la que asustó mucho a la víctima y por tanto hace la denuncia, y ahora va a generar una revisión de medidas cautelares que mañana tendría lugar en el Centro de Justicia, y por lo tanto, de comprobarse esta situación, podría nuevamente volver a la cárcel el exfutbolista Jorge Valdivia. Interesante, súper interesante, porque aquí pasan varias cositas. Alberto, a ver si nos puedes ayudar. Porque se encuentran en un lugar público, él tiene orden de alejamiento. Así es. Entonces, uno también se podría decir, ya, se encontraron en un lugar, hasta ahí todo bien. Hasta ahí todo dominado. Perfecto. Todo bien, ningún problema. El error es lo que viene después. Mira, a ver, siempre por default, digamos, la primera medida cautelar que se pide en caso de violencia intrafamiliar, en el caso de violencia sexual, etcétera, es el alejamiento de la persona acusada como agresor de la víctima, por supuesto. 200 metros, no acercarse al hogar, no acercarse al colegio de los niños, típicas medidas. En este caso también está la orden de alejarse de las denunciantes. Y efectivamente puede ocurrir, porque eso no lo puede nadie, digamos, controlar, que yo me encuentre con la persona que me está denunciando en la calle. Ya está ahí, ningún problema. Y cuando uno dice, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hizo el mago Valdivia en primera instancia: circulando, seguir de largo, como si no te hubiera visto. Exactamente. Y después estará el comentario. A todos yo creo que nos ha pasado alguna vez que nos hemos encontrado con una ex polola, con alguien que no queremos ver, y uno se hace así como el loco y cruza la calle, etc. Eso hay que hacer.
El problema está, y eso lo tienen que comprobar evidentemente en la audiencia de revisión de cautelares, es que acá el acusado, el imputado, el señor Valdivia, habría vuelto al lugar, y no solo habría vuelto al lugar donde estaba su denunciante, sino que la habría apuntado. Y que habían Le habría dicho algunos garabatos y le habría como señalado, digamos, una cierta molestia. Y ahí habría una infracción y efectivamente estaría infringiendo esa medida cautelar. Le habría dicho, tú eres la culpable o tú me tenís algo así. Claro, es pero lo incluso que le ya al dice. solo acercar, supongamos Claro. que Mario Valdivia hubiera llegado mudo y se lo hubiera puesto al frente y le hubiera pegado, o sea, ni siquiera un pechazo se hubiera puesto ahí. Como, También intimida. aquí estoy yo. O da lo mismo, o se hubiera puesto al lado. Al lado, sabiendo que ya acercarse a la estaba. víctima, claro. Porque la orden, la cautelar es no acercarse a la víctima. Raya como en la amenaza, porque decir, Sí. ahí está, esa es la... Bueno, eso Es como, Además. miren todo, es como estoy aleonando a la gente. ¿Qué vas a hacer? Sale un termocéfalo y va y increpa a la No, por víctima supuesto, o a la denunciante? y las víctimas, claro, están en una situación de vulnerabilidad, independiente que este caso todavía no tiene cosa juzgada, y es por eso que se ponen estas medidas cautelares. El problema está en que efectivamente la infracción de la medida cautelar podría llevar a que su medida cautelar ahora sea más intensiva, o sea, pasemos a un arresto domiciliario total, por ejemplo, o que incluso podría volver a prisión preventiva. Y Y eso lo hablando pide- de audiencias, me tengo que ir a una y volver. Cortito, ¿lo pide la víctima, la cautelar del abogado de la víctima en este Fiscalía. caso? Sí, lo tiene que hacer la defensa de la víctima en este caso, pide la revisión de medidas cautelares que se puede pedir en cualquier momento del juicio. Ahora la pregunta más La defensa, importante no de la todas. fiscalía. Ah, se tiene que ir. Bueno, no te Pero la puedo vuelvo, hacer a tengo ti. una audiencia. Es la Tengo una FIA. audiencia. No te Una audiencia de revisión de medida cautelar. Sí. No hay otro abogado por acá que nos pueda ayudar. No- alguien que pueda dedicarle algún minuto a este programa. Perdón, ya va y viene. Va y vuelve. 9 Así con de cortas 14. Vamos con Rafa porque, a ver, ocurrido esto, de hecho hay imágenes donde se le ve a Jorge Valdivia, como tú lo decías, Rafa, no son de muy buena calidad, pero se le ve, está individualizado, que iba con Mike Torsini en este lugar. Y Se que, observa. Sí, claro, hay y que varios le puntos grita que son eso. Son varios puntos los relevantes. Uno, primero que todo, y hay que marcar, el hecho ocurre a plena luz del día, 7 aproximadamente de la tarde, donde se lo observa, y quiero describirlo en la imagen. Jorge Valdivia como que levanta los brazos, anda como con un gorro, un polerón blanco, lente oscuro, y hace como este ademán con los dos brazos. Esta es la... Entonces hay un momento donde gira el cuerpo hacia la mujer y quiero destacar esa acción que fue la segunda en que se topan, porque la primera fue más bien casual, podríamos decir, y ya identificada aparece esa situación. En ese momento la denunciante dice que ya no está con Mike Torsini. La supuesta Mike Torsini lo planteó así porque se le consultó a la parlamentaria y dice que nunca estuvo en el lugar, pero eso, según la denunciante, en la primera instancia sí estaba. ¿Qué es lo que dice ella? Porque aquí es donde es súper importante recordar que la orden de alejamiento, de lo que podríamos decir fue la segunda denunciante, la denunciante que acusa de abusos a Jorge Valdivia, la que llega al departamento de Jorge Valdivia. Recordemos que hay otra instancia donde la otra denunciante, Jorge Valdivia, va al departamento de ella. Esta no sería la Esa. tatuadora, sería la No es otra. la tatuadora. La segunda, pero la primera Sí, cronológicamente. cronológicamente es la primera, pero no es Exactamente. la que hace explotar este caso, en el fondo. Claro, Monse, ¿sabes lo que dice ella en la denuncia? Dice, me genera un total miedo de lo que pudiera hacerme en cualquier oportunidad, ya que está en total conocimiento de mi domicilio actual. O sea, esa acción, lo ocurrido en esta feria en París, Londres, el 13 de septiembre, cerca de las 7 de la tarde, a ella, a la denunciante, le generó una situación de miedo. Así lo establece y, por tanto, la revisión de la cautelar mañana va a tener este relato, este sentir que tuvo quien se ve enfrentada a esta situación, tomando en cuenta que en la primera casualidad, porque es una casualidad que se juntaran y se encontraran justo en esta feria que se hace en este barrio céntrico de la capital, y en la segunda instancia donde la increpa es lo que provoca este temor y es lo que sería, según lo que presenta la denunciante, una causa para volver al menos a que Jorge Valdivia tenga un arresto domiciliario total. Nosotros hemos estado tratando de conversar con el abogado Jorge Correa, hasta ahora ha estado con reuniones, por lo tanto, para consignar cuál es la solicitud específica puntual, si es un arresto domiciliario total, si es una medida más gravosa o si derechamente van a pedir Sí, mañana que se recordemos, cambie Rafa, por prisión preventiva. A ver, recordemos, Jorge Valdivia, tú me corriges, está con arresto domiciliario nocturno, ¿no es cierto? Nocturno, En sí. este minuto pesa sobre él este arresto domiciliario nocturno. Igual a uno le llama mucho la atención
finalmente la falta de control o de autocontrol de Jorge Valdivia, porque cuando uno tiene y pesa sobre uno una medida cautelar de ese tipo, me imagino que hay que tener un cuidado increíble para que no pase lo que está pasando. Pero te llama la atención. Jorge Valdivia estuvo en la cárcel, logró salir de la cárcel, tuvo un arresto domiciliario total, logró que le rebajaran esa medida cautelar y finalmente corrobora la dificultad que tiene Jorge Valdivia para controlarse, para el autocontrol, de modo tal de cuidar un poco su situación judicial en este minuto. Ni siquiera está pudiendo hacer eso. Entonces es realmente complicado. Yo entiendo que la víctima se sintió intimidada porque una cosa es encontrártelo casualmente en una feria y que pasa por tu lado y se va, y otra cosa es que vuelva. Según su testimonio va a tener que acreditarse, eso me imagino yo, sí, claro, en la audiencia. Según su testimonio, él se haya acercado y la haya insultado. Hay unas imágenes que complican un poco la posición de Jorge Valdivia, porque la imagen se ve que por lo menos se da vuelta y miraría a otra persona. Se ven las cámaras, que insistimos, no son de buena calidad de todo, pero se ve un interactuar que podría ser, en este caso, con la denunciante. Es una situación compleja la que le toca enfrentar, porque no estuvo una vez en la cárcel, estuvo más de una vez. Estuvo 2 veces en la cárcel. Salió, quedó con esta medida. La Monse dice, no me cabe en la cabeza, no lo puedo entender. Bueno, pero es la personalidad de este futbolista, si lamentablemente los hechos hablan por sí solos. Una persona que es explosiva, que no logra... Y acá las imágenes, si bien no son nítidas, como decía Rafita, pero demuestran que algo pasó, que hay un contacto, que hay un diálogo, que se escucha, alguna situación ahí que queda más meridianamente clara con las imágenes. Entonces yo creo que se le pone bien oscuro el panorama a don Jorge Valdivia. Está Juan Carlos Alarcón también con nosotros ya acá en el estudio. Hola. ¿Cómo está Juan Carlos? Bien, gracias. Oye, antes de entrar al reportaje extraordinario que se emitió anoche en 24 horas, antes de eso, que tiene que ver con la entrevista a la viuda del mayor Emanuel Sánchez, antes de eso... ¿algún comentario respecto a esta situación? Porque tú también has seguido de cerca este caso. Sí, en algún momento tuve la posibilidad de entrevistar al fiscal que lleva este caso, que sigue investigando. Recordemos que esta está la Fiscalía Oriente. Lo que pasa es que el hecho ocurre en Santiago Centro, entonces la denuncia de esta denunciante está en la Fiscalía Centro Norte. Pero la Fiscalía se linkea, como bien lo sabe el Rafita, se linkean entre ellas. Entonces la Fiscalía Centro Norte le dice, oye, me llegó esta demanda que es de una de las denunciantes de Jorge Valdivia, que en rigor es la segunda denuncia, pero cronológicamente es el primer hecho. Claro. La primera denuncia que llega es de la tatuadora, pero eso temporalmente pasó después. Esto pasó un día jueves y el otro pasó un par de días después. Y como lo está investigando la sección de género de la Fiscalía Oriente, en ella recae la información final y seguramente por eso se van a revisar las medidas cautelares. Se tomaron de casualidad, parece, iban ahí en una feria, pero independiente de eso, si tú tienes una medida de restricción con alguien, no le puedes dirigir la palabra. Absolutamente. O sea, no la puedes ni mirar, digamos. Claro. Eso es lo que dictaría la norma. Pero te sorprende la reacción de Jorge Valdivia, tú que fuiste reportero de deporte en tu inicio, que lo conociste de potrillo a Jorge Valdivia. Lo que pasa es que el círculo de los futbolistas es bien cerrado, bien particular, y además como que la opinión pública o la hinchada lo hace ver en una dimensión distinta. Siempre digo yo que los futbolistas viven un poco fuera de la realidad. O sea, todo el mundo le dice que son extraordinarios, ganan sueldos que son ofensivos para la mayoría de los chilenos. Entonces, esa situación también para las personas que nos tienen bien puestos los pies sobre la tierra suele a algunos lumbrarlo. Claro, Jorge Valdivia está registrado en innumerables episodios dentro y fuera de la cancha. Yo no me atrevería, no lo conozco personalmente, no me atrevería a decir qué tipo de psiquis tiene, digamos, pero sí ha estado envuelto en polémica considerable. ¿Se recuerdan del Puerto Ordazo? Sí, pues. Estuve yo en esa Copa América también. Se lanzaron jamón me tocó reportear eso, entonces fue también bien... Y entrando así en la... ¿te acuerdas que cuando tuvo que dar domicilio Rafa, en algún momento estuvo en el de su ex mujer? A la vuelta de la última vez que salió de la cárcel, dio como domicilio para cumplir su arresto domiciliario la casa de su ex mujer. Y lo que yo tengo entendido es que ahora habría vuelto a su departamento ahí en el barrio Las Condes, y que porque lo que tú pasa es que tienes que notificar cuál es tu domicilio, sí, y tienen que aprobarte un cambio de domicilio. Tú no puedes llegar y cambiarte de domicilio donde cumples arresto domiciliario y notificarlo después, tienes que pedir la autorización previa. Entonces yo no sé si en este minuto él volvió a su departamento ahí en Avenida Manquehue,
o sigue en la casa de su exmujer? Sí, mira, lo que nosotros sabemos que ya no está en la casa de su exmujer, que sí está con otro domicilio. No quiero aventurarme a confirmarte que sea efectivamente eso, entiendo que sí, pero lo que queremos marcar ahí es que el departamento donde hoy día cumple el arresto domiciliario nocturno está todo en regla, está regularizado, está identificado. Y eso también un poco para poner el marco de que este encuentro casual, podríamos decir que es una... hay dos elementos. Uno, la coincidencia, pero ¿sabes qué, Monse? Quiero marcar y traspasar a la gente, porque uno dirá, bueno, se encuentran, es un testimonio frente a otro. En las imágenes se logra apreciar que él se gira. Claro. Y hace este movimiento. Entonces hace así. Y ahí como que le increpa. Es como bien Me amenazante parece eso. que hay una interpretación quizá del momento de Jorge Valdivia porque no se acerca. Probablemente pensando que eso impediría que se interpretara como un amedrentamiento al momento de no acercarse, porque es como futbolista que mantiene distancia. ¿Ah? Es como que se queda ahí, en la misma posición, no avanza, pero según el testimonio de ella, que le produce mucho miedo en la denuncia, le dice, ella es la güey. Entonces, con esa frase, al menos un par de veces, provoca el que ella se sienta atemorizada y probablemente es el argumento que va a presentar la defensa para argumentar que ante ese riesgo, porque ella dice además, él sabe dónde vivo, me lo encontré y pasó esto, hay un temor que la defensa va a argumentar para que la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno, que hoy día efectivamente no es en la casa de su expareja Daniel Aránguiz, sino en otro domicilio, pueda ser o arresto domiciliario total, o peor aún, para él, que vuelva a la cárcel en prisión preventiva para así evitar otra coincidencia como esta que provoca una reacción que evidentemente hoy día está siendo cuestionada por esta denunciante. Habrá que ver el tenor de esa interacción, porque, claro, lo lógico sería que si me encuentro con aquella persona con la cual tengo esta orden, es huir del lugar. Media vuelta y chao. Chao. Huir. Se acabó el día para mí, miré a otro lugar. Pero si hay una interacción, eso va contra todo lo que cualquier abogado, me imagino, le habría recomendado a Jorge Valdivia en un caso como este. Y también la denunciante dice que iba con Maite Orsini. Maite Orsini dice que no. Habría que ver también ahí cuál de las dos versiones es la verídica, la de la denunciante. Pero se pasaría si fuera así, ¿no? Ya, córtenla, po. Yo ya me perdí. Públicamente ellos habían ya terminado, ¿no es cierto? Sí, y Maite Orsini lo voy a decir en buen chileno, le había prestado el ropero entero a la víctima, la tatuadora, digamos. Había salido a declarar en su calidad de parlamentaria, después se tomó licencia, no, así un puro cagüín. Pero contactó a la víctima. Pero después se juró que la había contactado, pues claro, también eso es que, fue súper complicado. que también no se entiende, y ella argumentaba que era un poco su responsabilidad, pero no se entiende, porque además lo que le habría dicho en ese momento, ¿te acuerdas? Que era que intimidatorio también. Y era bastante humillante, no solamente intimidatorio, era bastante humillante lo que le señaló ella. Dijo, bueno, mientras eso a ti te pasaba, a mí me llamaba por teléfono. Bueno. Hay una sensación, bueno, y yo lo puedo linkear con lo que viene después, que el reportaje, en rigor, lo que vine a conversar y lo que vine a mostrar, pero yo reflexionaba un poquitito de camino para acá. Hay como dos Chiles, como hay gente que piensa que puede hacer lo que quiera y está por sobre cualquier o varias cosas. Llamar a un general de carabinero para pedir algún tipo de ayuda, toparse cara a cara con una víctima, con una denuncia, por estar en un estadio preliminar, no hay juicio, todavía un presunto culpable, pero bueno, está siendo investigado y hacerle algún tipo de gesto, y eso a mí yo lo considero peligroso. Me llama la atención que hayan dos Chiles, como lo veíamos con la toma también, por gente que puede llegar, tomarse algo, como que da lo mismo, importa un poco. Yo conozco también a Valentina Correa, sí. Su papá lo mataron en la puerta, le pegaron o sea, para que la gente se acuerde, a Alejandro Correa le pegaron un balazo en la cabeza delante de su esposa y una de sus hijas en la puerta de su casa. O sea, la señora de Alejandro Correa tuvo que salir arrancando e irse a vivir al sur. Y no supimos nunca más de ella. O sea, la vida de esa familia se quebró para siempre. Pero se siente, en este país, parece que hay gente que piensa que eso da un poco lo mismo y que puede hacer lo que quiera y tomarse lo que quiera. Con Valdivia me pasa un poco parecido. O sea, como que, igual a uno le llama la atención que tiene que funcionar rápido. Sabemos que todos estos casos son complicados, pero la justicia se toma unos tiempos que permiten también que estas cosas ocurran. Cuando si la justicia fuera un poquito más rápida, más expedita, la verdad es que muchas de estas situaciones se podrían evitar. Sabemos que son casos complejos, pero mira, si uno mira el caso Monsalve también, ya pasó, se va a cumplir un año del caso.
realmente estamos porque siempre se dijo que habían tantas pruebas que este caso podía resolverse luego, el caso Monsalve, pero la verdad es que fecha para comenzar el caso ya de preparación de un juicio oral no hay.